¿Qué les parece si hoy hacemos un recorrido por la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela? Esta vez nos vamos a dirigir a Villa del Rosario, en norte de Santander, el puente internacional, que es la zona fronteriza terrestre, y San Antonio de Táchira, que es la municipalidad que se conecta con Colombia y que está ubicado en Venezuela. Vamos allá. Para llegar a este lugar nos dirigimos desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba al Aeropuerto Internacional Camilo Daza, ubicado en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, el cual lleva el nombre en honor a Camilo Daza, pionero de la aviación en Colombia. Este aeropuerto fue inaugurado el 10 de octubre de 1971 y desde esa época ha sido un punto de referencia para vuelos nacionales e internacionales, especialmente con destinos hacia Panamá y hacia Venezuela. Tiene una pista de aproximadamente 2.300 metros de largo, apta para recibir aviones de mediano y gran tamaño. Es operado por la Aeronáutica Civil de Colombia y recibe vuelos de aerolíneas como Avianca, LATAM e EasyFly. Tiene vuelos internacionales hacia Panamá y hacia destinos cercanos. La proximidad con la frontera de Venezuela lo convierte en un aeropuerto estratégico para el comercio y la logística en la región, facilitando el turismo y el transporte de mercancías. Luego de encontrarnos en Cúcuta, entonces nos dirigimos hacia la zona fronteriza y es importante tener en cuenta que existen dos puentes internacionales, el puente Simón Bolívar que nos comunica con San Antonio de Táchira o el puente Francisco de Paula Santander que nos comunica con Ureña, ubicado en Venezuela. Esta ubicación desde el aeropuerto hacia la zona fronteriza es de aproximadamente 10 y 12 kilómetros. En este caso nos vamos a dirigir hacia la zona fronteriza con San Antonio de Táchira para tomar el puente Simón Bolívar. Aquí hay diferentes opciones, nos podemos ir en un taxi, nos podemos ir en transporte público que recorre toda la avenida Libertadores o también nos podemos dirigir en un Uber o en un InDrive. Las opciones realmente son muy seguras y son muy económicas. A continuación vamos a ver un poco del recorrido que nos dirige hacia esta zona fronteriza. En esta oportunidad me dirigí en transporte público. Aquí entonces íbamos por la autopista que nos conduce hasta la frontera. Es importante verificar que en el transporte público diga la parada, que la parada es como el lugar hasta donde llega el transporte público desde Colombia y ya ahí uno hace el cruce caminando el puente o también cuando uno llega hacia la zona fronteriza hay algunos taxis que le pueden prestar el servicio para pasarlo hasta San Antonio de Táchira o hasta un municipio que se llama Simón Bolívar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si vamos a cruzar hasta Simón Bolívar, se debe tener el pasaporte y la cédula colombiana, pero hay que tener en cuenta algunas restricciones para poder ingresar hacia este municipio. En el caso de San Antonio de Táchira, que es el primer municipio que está luego del puente internacional Simón Bolívar, podemos ingresar solo con la cédula colombiana sin ningún inconveniente. Realmente es un municipio que en el momento pues tiene poco comercio, es un pueblo desolado, pero pues hay algunas tiendas abiertas, algunas personas venezolanas que hacen el cruce hacia Cúcuta y que son las que día a día pasan a laborar o a prestar servicios en la ciudad de Norte de Santander, en Colombia. Bueno, durante el recorrido, que generalmente inicia en el centro de Cúcuta o desde el aeropuerto en este caso y que pasa por la avenida Gran Colombia, vemos que es una avenida arteria y que nos dirige principalmente al suroeste de la ciudad. Cuando vamos avanzando en el recorrido, nos encontramos con zonas comerciales, bancos, tiendas y restaurantes, ya que están ubicados dentro de una arteria principal que conducen hacia la frontera, que antes pues tenía mucho más comercio y que estuvo suspendida mientras estuvo cerrada la frontera, pero que ha venido retomando con el paso de los días. De fondo podemos ver ya las montañas de Venezuela, donde también se observa un caserío, bueno, varias casas, que es efectivamente donde se encuentra ubicado el municipio de San Antonio de Táchira con Venezuela. Entonces, aquí ya nos íbamos acercando hacia Villa del Rosario, que es un municipio cercano de Cúcuta.
Este municipio, aunque es pequeño, es muy importante porque es reconocido por ser la cuna de la Gran Colombia, ya que allí se firmó la Constitución de Cúcuta de 1821, que dio origen a la Unión de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y que era lo que nosotros conocíamos como la Gran Colombia. Adicionalmente tiene una historia relevante porque en este municipio se encuentra ubicado el templo histórico y la casa natal del general Francisco de Paula Santander, uno de los grandes próceres de la independencia, conocido como el hombre de las leches. De hecho, aquí podemos visualizar al fondo el templo histórico de Villa del Rosario, que fue donde se llevó a cabo el Congreso de Cúcuta y donde se proclamó la Constitución de Cúcuta. Hoy todo este conjunto monumental de Villa del Rosario, primero es un parque patrimonial donde la gente puede ir a caminar, a recorrerlo, y actualmente es reconocido como patrimonio cultural y es un importante destino turístico de este municipio. Y luego de hacer un maravilloso recorrido por las calles de Villa del Rosario, llegamos al sector La Parada, que es lo que estamos viendo actualmente en el video. Este lugar es un lugar de mercado y de comercio informal, donde antes de llegar a la frontera, o sea, aquí estamos a unos 200 metros, de hecho de fondo se ve la frontera de la salida de Colombia. Acá podemos encontrar diferentes comerciantes informales, vendedores ambulantes y locales comerciales que venden productos de primera necesidad y mercancías que se intercambian entre Colombia y Venezuela. Aquí lo que hicimos fue que descendimos del transporte público e hicimos la caminata hasta llegar a la frontera, que es donde inicia el puente internacional Simón Bolívar. Aquí también es muy común ver diferentes mototaxistas que están prestando el servicio de transporte para cruzar el puente y para pasar a Venezuela. Aquí finalmente nos encontramos en la aduana fronteriza entre Colombia y Venezuela. Aquí que nos encontramos personal del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, nos encontramos a la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, nos encontramos a Migración y también nos encontramos a la policía. Realmente lo que hacen ellos es verificar si pasa mercancía o si hay alguna novedad. Pero como lo pueden visualizar ahí, pues no hay mucho control. De hecho, las personas pasan sin ningún inconveniente. A nosotros, por ejemplo, no nos pidieron la cédula ni nos pidieron nada. Simplemente pasamos por el lado donde está el cruce peatonal y ya. Lo único que nosotros hicimos fue preguntarle a los policías cómo estaba el proceso de ingreso a Venezuela del otro lado. Aquí de hecho podemos ver personas que van cruzando, vehículos, motos y no tienen ningún inconveniente. Es decir, que el control que hay aquí sí existe, pero no es tan absoluto como uno pensaría. Entonces aquí están las diferentes instituciones representando las aduanas. De hecho, aquí nos encontramos el Centro Nacional de Atención en Frontera y lo podemos visualizar al costado izquierdo, donde se encuentra toda la infraestructura que por lo general está ubicada en los cruces de frontera habilitados, donde están todas las autoridades nacionales que intervienen en el control de operaciones de transporte, tránsito, aduana, migración, sanidad y todos los aspectos relacionados con las personas, vehículos y las mercancías que ingresan o que salen del territorio aduanero nacional. Y finalmente aquí nos encontramos de frente con el Puente Internacional Simón Bolívar, principal punto de conexión terrestre o zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, en la frontera que une a Cúcuta con San Antonio de Táchira. Esta zona fronteriza es la más importante en el momento y en los últimos años ha sido el lugar de mayor afluencia migratoria, con miles de personas cruzando diariamente por razones comerciales, por razones humanitarias o incluso por razones turísticas. Aquí, por ejemplo, visualizamos un camión que se dirige hacia Venezuela, un camión que va cargado con mercancía. También vemos personas que pueden ser turistas o que simplemente residen en Cúcuta y tienen que pasar del otro lado para hacer alguna diligencia o viceversa.
y al fondo vamos a encontrarnos ahora con el ingreso a Venezuela. Y luego de caminar durante aproximadamente 7 u 8 minutos, visualizamos y nos encontramos en la zona fronteriza, nos encontramos en territorio venezolano, en el estado de Táchira. Aquí entonces vemos de fondo las banderas de Venezuela y los vehículos ingresando. Al costado derecho ingresan todos los vehículos que tienen mercancías y que se deben reportar en zona primaria, que es donde se hace el control del ingreso y salida de mercancías. Y al costado izquierdo es donde ingresan todos los vehículos y todas las personas, donde están también los militares que hacen control a migración. A nosotros realmente no nos hicieron ningún control, de hecho ni siquiera nos pidieron la cédula. Bueno, después de ingresar, entonces hicimos un recorrido por el parque principal y por algunas calles centrales del municipio de San Antonio de Táchira. Aquí teníamos el parque, aquí algunos establecimientos de los pocos que están abiertos y que están prestando servicio a la población. Aquí hay algunas personas que todavía residen, muchas casas abandonadas, muchos establecimientos cerrados, muchas empresas importadoras de textiles cerrados. Nos encontramos con un gran establecimiento abierto, Primark, donde todas las mercancías están en dólares, pues tienen los precios en dólares, en bolívares y también en pesos colombianos. Éramos las únicas que estábamos acá, pero podíamos encontrar de todo tipo de mercancías. Y así finalizamos este corto pero maravilloso recorrido donde conocimos un poco del cruce fronterizo entre Cúcuta y Venezuela. Espero que esta información haya sido de su interés. Recuerda compartirlo y seguir el contenido que tenemos aquí en Legistrate para ti.